nuestras acciones, todo aquello que hacemos, modifica también nuestros genes o, dicho de otra manera, hace que los interruptores genéticos se expresen o no. No es un tema estático. La gente considera que has nacido de una manera y que eso se... En una parte sí, evidentemente, hay una parte que es inmutable, invariable y que viene de nacimiento. Pero otra parte, el núcleo en muchas ocasiones es reactivo. No es activo, sino reactivo. Reacciona ante cosas que suceden antes. En esa cadena de causalidad yo entendía que esas mutaciones genéticas, que muchas veces inestabilidad genética que tienen los cánceres, que es cierto que en muchas ocasiones sucede, en otras no, esas modificaciones genéticas, esos cambios genéticos son reacciones a cambios metabólicos previos para poder adecuarse alostáticamente a esa nueva situación. Entonces, ese nuevo escenario permitía entender cosas como, en primer lugar, la prevención. Esto no es ya que, si, como tú bien dices, mi madre tuvo cáncer de mama, yo puedo tener más papeletas de tener cáncer de mama. No, no tiene por qué ser así. Hay cánceres donde sí que puede haber un cierto componente genético, pero la evidencia dice que es relativamente bajo. Ahora bien, la patata caliente pasa a tu tejado. Dejamos de tener ese locus de control externo en donde lo que sucede es algo que no depende de nosotros, sino un locus de control interno donde tenemos que tomar la responsabilidad de decir qué puedo hacer para disminuir el riesgo. Y las cosas empiezan a estar clarísimas. Alimentación, ejercicio físico, salud mental, es decir, esas relaciones con el mundo y con nosotros mismos que sean saludables, el estrés, la higiene lumínica, los tóxicos, que es un tema muy importante, todos esos temas. Buenos días, muchas Bien, gracias por la invitación nombre y, a ti, bienvenido y me y hacía tengo mucha aquí ilusión. el libro que me enviaste. Ah, sí, mira, no tenía claro que te hubiera llegado. Sí, 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 sí. Eh, Sí, disculpa si no. me hizo, no, me hizo mucha ilusión enviártelo porque, bueno, yo te estoy siguiendo tu trabajo desde, bueno, desde un poquito antes de la pandemia, creo, o sobre por Ujú. esas fechas. Entonces, bueno, me gustaba mucho lo que hacías y lo que sigues haciendo. Y me hacía mucha ilusión que tuvieras un ejemplar, por si en algún momento charlábamos de este asunto. Pero bueno, hoy en realidad lo que quiero más hablar que de mi trabajo, de lo que haces tú, porque, bueno, te he seguido durante todo este tiempo. Para los que no te conozcan, tú no eres un sanitario, No, aunque tienes mucha información y veo que te has formado y probablemente sepas incluso de cáncer. Está claro que sabes mucho más que muchos de los profesionales que nos dedicamos a esto, pero tú en realidad eres un ingeniero industrial. soy ingeniero industrial, sí. Yo siempre digo que soy un señor que pasaba por aquí, por circunstancias que suele ser muy habitual, en este caso por la enfermedad de mi mujer, un cáncer, un tumor cerebral que le detectaron en 2004 y que tuvo una recidiva en 2008. Y claro, me encontré con lo de siempre, el pronóstico nefasto que nos decían, no había absolutamente nada que hacer al parecer. Entonces hice lo que hacen, pues, y lo que están haciendo, pues, millones de personas en todo el mundo, que es ponerse a buscar información y encontrarse con una avalancha, como digo, de información, a veces contradictoria. Y yo de aquella consideraba que la medicina era un reducto de la ciencia, es decir, la medicina era, si estaba fuera de la medicina, significaba que no servía. Empecé a investigar y me di cuenta sobre todo que había cosas en ciencia básica que decían que contradecían aquello que decía la ciencia clínica o lo que se sabía de la ciencia clínica. Y, y entonces se produjo una especie de disonancia cognitiva muy fuerte por mi parte, porque había cosas que decía la ciencia básica, pero que la ciencia clínica no estaba utilizando. Y al tirar del hilo, me di cuenta que había ese hiato profundo entre lo que conceptualmente se suponía que era el cáncer y lo que la ciencia clínica decía. Y entendí a qué se referían cuando hablaban de evidencia, una evidencia que está muy constreñida y muy limitada o que nos han hecho constreñir y limitar a los ensayos fase 3 de moléculas sintéticas y que todo lo demás se dejaba fuera. Entonces había un enorme corpus de conocimiento científico, objetivo, bien validado,
que no estaba aplicándose en la práctica. Y luego, por otra parte, también estaba la parte alternativa, por decirlo de alguna manera, donde había eh, gente de todo tipo, de nuevo, y donde también yo sufrí algunas decepciones porque no es... Cuando estás enfrentándote a este tema, intentas encontrar de una manera a veces irracional la esperanza en cualquier sitio. Entonces, cuando investigaba esas propuestas alternativas, en muchos casos adolecían de una falta de rigurosidad, en muchas ocasiones, de seriedad a la hora de abordar estos temas. En otros casos no, en otros casos hacían cosas interesantísimas. Entonces yo me di cuenta de que se necesitaba un enfoque científico, pero escuchando todas las voces y con mente absolutamente abierta. Y entonces empecé a investigar de una manera un tanto obsesiva. Claro, evidentemente era un tema personal y los temas personales son los que hacen que una persona transforme su percepción. Ya tu objetivo no es otro que ayudar a esa persona de una manera práctica. Además, yo soy ingeniero. Eso cognitivamente tiene unas implicaciones. Es decir, yo busco una solución a los problemas con el menor coste posible y con el menor riesgo posible. Y lo más rápidamente posible. Es una especie de... Entonces, no soy un científico. Mi mente es científica, entendida de observación de fenómenos, presentación de hipótesis y puesta a prueba, además de una manera muy práctica, pero no soy un científico en el sentido de que no estoy mi carrera dedicada a un tema en concreto específico. Bueno, Entonces pero fui tirando del hilo, y me encontré con un mundo que me dejaba atónito, un mundo que me dejaba completamente perplejo. No entendía cómo era posible que el mundo funcionara así, pero fue una manera abrupta de despertar a esto. Y ese fue el inicio de- del periplo. sí, que yo lo que veo que tienes cosas en común con otros ingenieros que llegan a partir de un problema personal, llegan a este mundo de la medicina, pero que no es un mundo excesivamente científico. De hecho, los médicos, aunque sea una carrera de ciencias, es una carrera un poco que tiene que ver con muchas cosas, que es un poco también de humanidades y que desde luego nosotros no somos científicos, en realidad somos unos técnicos sanitarios pero no estamos en la investigación científica. Entonces, cuando la gente piensa que la medicina es una ciencia y cuando las carreras y los programas de estudios están tan encorsetados como están, pues es fácil que alguien de fuera, y me sorprende porque hay mucho ingeniero que le sucede, ¿no? Que venga con esa visión que no ha pasado por ese encorsetamiento que nos da en la Universidad de Medicina y abierto a nuevas explicaciones, pues se pone a investigar y bueno, pues al final alcanza un nivel de conocimiento como es el tuyo, en el que sí que se intuye que hay una cierta obsesión, porque claro, yo te veo publicar y te veo pues la densidad de los estudios, de las cosas que has publicado y de los libros que has hecho. Y bueno, cuesta leer, no es una lectura fácil. Ahí hay un estudio intensivo, hay un trabajo metódico y de mucho tiempo. Sí, las razones fundamentales fue porque yo me lancé, yo saqué un blog en donde lo que hacía básicamente era intentar explicarme las cosas a mí mismo. Es decir, de una manera un poco como un diletante, por poner cosas, por hacer pruebas, por tener algo ahí, un repositorio. Y de pronto siempre recuerdo la primera vez en que una persona empecé a tener cierto éxito, sobre todo en temas relacionados con alimentación, dieta cetogénica. La primera persona que me dijo, que me pidió ayuda y que era un enfermo de cáncer. Ahí me sentí, primero, la sensación de ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo para hacer esto? Es decir, esta sensación de ignorancia y de ten cuidado porque lo que puede suceder es que no tienes ni repajolera idea y te estás metiendo en un jardín impresionante con personas que realmente necesitan ayuda. Empecé a recibir los primeros ataques también, primeros ataques intensivos en redes sociales y entonces lo que hice fue decir, no, esto tengo que cogerlo del toro por los cuernos. Precisamente lo que estoy viendo en muchos casos es que se adolece de cierta precisión y de cierta profundidad a la hora de explicar estos fenómenos. Entonces necesito hacerlo de una manera muy heavy, es decir, ponerme relativamente y además de una manera conceptual. Inicialmente el trabajo mío en cáncer integral era un trabajo conceptual, es decir, investigar, saber lo que había, qué era el cáncer, es decir, qué es lo que los estudios me podían decir que era el cáncer. Y claro, eso me llevó a hacer unos artículos bastante densos, exactamente, para que si alguien me quería atacar, yo le decía, bueno, pues nada, venga a mi despacho y ataca, pero tienes que leerte primero un artículo como uno que escribí 19.000 palabras, ¿eh?
No vale coger y decirme ataques ad hominem, es que eres un estafador, es que tal. No, no, ven aquí, ven, pasa y charlamos. Entonces ahí las cosas empezaron a cambiar y luego decidí al principio escribir un libro. Y de pronto me encontré con que era tanto que al final voy a escribir 7 libros. Y de momento llevo escritos 4, relacionados al sistema inmunitario, microbiota, el metabolismo tumoral y un libro que habla de dieta y, bueno, y ciertas recetas de dieta cetogénica, con un enfoque particular, con un ratio glicina-metionina que creo que es muy interesante. Y me faltan otros 3, que es uno relativo a la mente, las emociones y el espíritu relativo al cáncer, algo que creo antes no, porque yo era un racionalista puro, pero ahora creo que es un tema de extraordinaria importancia. El tema de la biofísica, que es otro libro, y luego un libro que será un compendio de todo. Pero vamos, la cuestión era entender hasta cierto punto lo que sabíamos. Y por hacerte una analogía, llevo escritas 1500 páginas y es lo mismo que si yo cogiera un caldero y drenase el océano con 1500 cubos. Es decir, la sensación que tengo es que es un acto, no voy a decir que es un acto fútil, pero es un acto donde lo único que he alcanzado es la sensación de ignorancia de todo aquello que no sabemos y que yo puedo más o menos analizar el océano, extrapolar y que eso me permita tener un pequeño conocimiento para bajar a la tierra acciones prácticas. Pero conocer, es decir, cuando los cientificistas me dicen que no, será solo la ciencia la que nos permita conocer, es una ingenuidad absoluta. Tenemos solamente un conocimiento mínimo y muy superficial de los procesos orgánicos y todo lo que sucede en esta maravilla que tenemos internamente. Entonces me di cuenta que lo que tenía que hacer era trasladar eso a aspectos prácticos. Yo soy ingeniero, repito, yo quiero resolver el problema y por eso saqué otra web que es Oncología Metabólica, donde lo que hago es propuestas prácticas de tratamientos combinados siempre en sinergia que permitan ayudar a la gente, porque ya ha habido casos, es que hay mucha gente que remite, o sea, no es una cuestión que yo lo diga porque me lo invente, está recogido en la literatura científica, pero también en eso que llaman casos anecdóticos o casos a mí me funciona, pero que personas que remiten cánceres avanzados casi todos los días. No es fácil hacerlo, no estoy diciendo que cualquiera lo pueda hacer y que sea sencillo, no estoy diciendo eso, pero se puede hacer. Entonces hay un mundo por descubrir y por probar y yo me di cuenta de que quizás sea eso para lo que he venido a este mundo. Porque tú inicialmente partes con una plataforma que es un blog o, bueno, es tu página web que es Cáncer Integral, que ya el nombre también un poco lo dice todo, Mm. donde, aunque dices que te atacan y que te pueden tachar de estafador, tú en realidad no vendes nada. Si acaso vendes Libros, un sí. libro por un precio simbólico y que hay mucho trabajo detrás, pero que tú no tratas a nadie, No, ni no, dices nadie cómo tratarse el cáncer, ni siquiera dices que existan eh, mm, tratamientos milagrosos, ni no, curas no, del no. cáncer, ni nada. Y de hecho, tú lo has vivido en tus propias carnes, que no hay una cura milagrosa del cáncer. No, no, porque mi mujer, bueno, eso para los que nos estén viendo y que no lo sepan, mi mujer falleció en 2017. eh, Vivió bastante más de lo que supuestamente tendría que haber vivido. Fueron momentos duros y yo entendí, eh, siempre me enfrento con mi desconocimiento, eso lo quiero decir. Y la sensación de ser la sensación bueno, del farsante, ¿cómo se llama? Eh, el síndrome del impostor. Sí, La sí. sensación de decir, siempre estoy como diciendo, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué yo me he metido en esto? ¿Por qué yo tengo que estar haciendo esto? Porque en un momento determinado la sensación que tenía es que yo tenía que hacerlo. Porque de pronto me encontraba hablando con oncólogos que habían estudiado en prestigiosas universidades de Estados Unidos, diciéndome que el efecto Warburg, bueno, que se estaba probando ahora si era posible. Pero vamos a ver si está la prueba del PET, que se basa en el efecto Warburg. Entonces eso hizo que se me abriese una brecha en la cabeza a la hora de hablar con... Perdón, Alfonso, para los que no sepan ni lo que es el efecto Barbour, ni incluso ni siquiera lo que es un PET, que es una Sí, prueba que se hace para diagnosticar a enfermos de cáncer, explícanos un poco sí. cómo se llega a esta relación de que el cáncer tiene un comportamiento metabólico más que bueno, aunque haya unas alteraciones genéticas, pero cómo se comporta un cáncer, ¿qué tiene que ver con el metabolismo? Sí, lo primero que esto casi todo el mundo lo sabe, el tema del cáncer se alimenta de azúcar.
Lo primero que yo recuerdo haber escuchado es sobre el señor Warburg, Otto Warburg, y creía que era un tema alternativo. Era tan ignorante que creía que era un tema alternativo, sin saber que había ganado un premio Nobel, no precisamente por el tema del cáncer, sino por el descubrimiento de las enzimas respiratorias. Pero algo que está perfectamente establecido es el consumo exagerado de ciertos combustibles metabólicos por parte de las neoplasias, por parte de los tumores, que se comparte con otros procesos en donde siempre hay proliferación. Es decir, eso y algo, es decir, el efecto Warburg no es específico único del cáncer y no es un efecto patológico siempre, sino que se produce cuando el organismo necesita proliferar, por ejemplo, en el sistema inmunitario, cuando necesita activarse y proliferar en un estado de infección, y etcétera. Pero básicamente se trata que hay muchos aspectos metabólicos. Le he dedicado un libro de 750 páginas a valorar todos esos aspectos metabólicos porque no solamente es una sola cosa. Pero lo más florido, lo más destacado, lo más espectacular, por decirlo de alguna manera, es ese consumo exagerado en uno, dos, a veces dos órdenes de magnitud superior de las neoplasias de la glucosa. Y esa glucosa se utiliza incluso en presencia de oxígeno, porque esa glucosa se está utilizando fundamentalmente en el cáncer para ir por una vía, vamos a definirla de una manera reduccionista como fermentación, es decir, el cáncer esa glucosa no pasa por las mitocondrias para ser oxidada, sino que se queda en el citosol y es fermentada, vamos a llamarlo así, y se produce un exceso de lactato. Entonces, lo que se capta siempre es que esas neoplasias absorben cantidades ingentes de glucosa. ¿Qué es lo que se ha hecho para poder diagnosticar un cáncer entonces? Utilizar un análogo de la glucosa, que es 2-desoxiglucosa, que está generalmente con un elemento radioactivo, se introduce en el organismo, el cáncer la capta como una esponja y esa señal radioactiva específicamente almacenada en ese tumor se refleja en esa prueba de imagen. Y por lo tanto se puede tener una, como digo, una imagen de esos bordes. Hay otros combustibles, otras sustancias que se utilizan, otros análogos, no solamente de la glucosa, sino por ejemplo también de la metionina, que también el cáncer absorbe cantidades enormes de metionina y que a veces tiene que incluso mayor fiabilidad que la 2-desoxiglucosa, pero básicamente es una prueba de concepto. Y además todos los cánceres hacen esto. Con lo cual, en el momento en que yo me enfrenté a cuando hablaban de que los cánceres eran más de 200 enfermedades, yo decía, vale, tú y yo, Juan Manuel Marín y Alfonso Fernández, somos diferentes, tenemos diferencias en el sentido de que genéticamente somos diferentes, eso está claro. Ahora bien, ¿somos dos especies humanas diferentes? No. Entonces, si te enfocas en las diferencias, vas a encontrar diferencias y vas a decir que algo es diferente. Pero lo primero que tendrás que hacer es enfocarte en las similitudes, no solamente en las similitudes entre esas masas neoplásicas, sino si esas similitudes se diferencian claramente del tejido sano. Y es así. Por lo tanto, en el momento ya, como mínimo, una particularidad basada en cualidades metabólicas distingue claramente esas masas neoplásicas del tejido sano. Y por lo tanto tenemos algo a lo que aferrarnos terapéuticamente, pero que yo veía que no se hacía. No se hacía oficialmente, quiero decir. ¿Por qué no se hace oficialmente? Porque las diferencias son comercialmente mucho mejor explotables. Si tú vas a las diferencias y te enfocas en qué son diferentes tumores, puedes sintetizar una miríada de fármacos. Y por lo tanto, en un sistema basado en patentes, tienes un sistema que es comercialmente mucho más beneficioso, pero terapéuticamente no. Entonces me di cuenta de que había una profunda división de objetivos, cuando había un objetivo comercial y cuando había un objetivo terapéutico. El objetivo comercial busca la heterogeneidad y la diferencia. El objetivo terapéutico tiene que buscar la homogeneidad y lo que es común. Y ahí había un choque de trenes. Un choque de trenes que determinaba todo lo que estamos viviendo desde hace muchas décadas, que es un avance del cáncer mínimo, por mucho que digan, tratamientos que son más de lo mismo, que se repiten cíclicamente y que cambian un grupo aquí, un grupo allá para poder mejorar ciertas patentes,
Esto se basa en verdades a medias, es decir, yo no estoy diciendo que los fármacos todos sean inútiles, en absoluto. Hay fármacos de una extraordinaria potencia y han sido hallazgos impresionantes. No estoy diciendo eso en absoluto. Pero en el apartado oncológico, los fármacos dedicados a temas oncológicos han adolecido desde siempre de unos efectos secundarios explosivos, porque se trata de venenos, a fin de cuentas, y de unos efectos terapéuticos muy bajos. Yo nunca he dicho a un enfermo de cáncer que deje los tratamientos oficiales. Siempre digo que Eso, utilicen esos eso hay que tratamientos dejarlo oficiales. claro porque eso en un momento postulas tú Nunca, abandonar los nunca tratamientos, jamás. sino que hablas de un planteamiento que tiene más que ver con las sinergias. Y ahora cuando estabas hablando de esto, es que Exacto. ayer repasándome un poco pues, la información para hablar contigo, he visto que yo hace 10 años que me dedicaba a la oncología, ahora no. Pero en la oncología ginecológica yo elaboré para mi hospital, para entregar a los pacientes, pues un folleto un poco para que la gente no estuviera tan perdida, que empezaba además diciendo que, bueno, que en la actualidad existen más de 100 clases de cáncer y cómo afectan unos a mama, ovarios, cuello uterino y tal, pero que configurando cada uno de ellos una enfermedad distinta. Fíjate, yo empezaba esto así, no tenía ningún interés comercial, pero ya lo que Sí, planteaba sí, era pero que cada sí, sí. cáncer era distinto. Cosa que también es verdad que con el tiempo y escuchándote a ti y leyendo y bueno, estos años de la pandemia para acá, que ha supuesto para mí muchos cambios de mentalidad y del paradigma y de cómo abordar la medicina, pues, pues sí es verdad que he visto cosas comunes. Para mí el cáncer no era una enfermedad metabólica y sí que después de leerte a ti, y bueno, hablaremos también del libro que has escrito, pero me sorprendió mucho una de de los artículos a los que tú hacías referencia en ese libro cómo hacían un experimento en el que cogían unas células tumorales y les cambiaban el núcleo y les introducían el núcleo de unas células sanas y el tumor seguía adelante y en cambio esas células con esa información genética tumoral, esos núcleos, cuando se insertaban en unas células que no eran tumorales, pues cambiaban el metabolismo. O sea que la genética empezaba a ser cuestionada y podía, y claro, eso es algo también que a los pacientes que vienen a nuestras consultas, que dicen, no, es que mi madre tuvo un cáncer de mama, es que mi tía no sé qué, y a veces dices, bueno, si tú supieras qué poco a lo mejor tiene que ver la genética y mucho más cómo te comportas tú, o qué hábitos tienes, cómo te alimentas, y claro, si te alimentas como tus padres, enfermas como tus padres o algo así, ¿no? Ahí no están los genes, pero sí está la herencia, pero es una herencia cultural o social. Y yo también hacía unas profundas diferencias entre un cáncer y otro y ahora sí que veo que puede ser muy útil abordar, y no eres el único que lo está diciendo, porque ayer viendo un poco, No, busqué otra vez tu libro a ver cómo venía, que lo encontré en Amazon otra vez, yo lo tenía descargado, ya lo había leído, pero mirando y cuando te recomiendan otros libros, pues recomiendan un montón de libros de dieta cetogénica, de dieta para el cáncer, todos siguen un patrón común, ¿no? Es la restricción calórica, periodos en los que dejas al cuerpo que se recupere y tienes periodos de ayuno. eh, Sobre todo incidir en esa glucosa de fácil consumo, esos hidratos de carbono, o sea, al final no eres, sí que tú eres un no. exponente importante, pero hay una corriente nueva de gente, no siempre médicos, que abogan por un abordaje que tiene que ver también, sin abandonar los tratamientos, sin abandonar la quimioterapia y la radioterapia, pero dando más oportunidades al paciente de conseguir el objetivo. Desde el principio entendí que no puedes abordar el organismo de esa manera tan reduccionista como que un planteamiento de bala mágica. Además, de manera secuencial, te dan una quimioterapia, te dicen que no hagas nada más, que no tomes nada más, que cuidado, que no hagas nada. Falla, muchas veces falla la quimioterapia, te dan otra quimioterapia, no hagas nada más, otra quimioterapia, otro tratamiento secuencialmente. El cuerpo no funciona así. La complejidad orgánica es tan enorme que te das cuenta que yo me di cuenta que lo primero que tenía que hacer antes de entender cómo funcionaba un cáncer es cómo funciona, de una manera más o menos general, el organismo. El cáncer no es un fenómeno en vacío, no es un fenómeno local que aparece como si nada, porque sí. No, ha sido suerte, ha sido una mutación genética como si el ADN como si los genes nucleares fueran sencillos de mutar normalmente. Me di cuenta de que eso no era así, sino que había un componente común. ¿Por qué las personas obesas o con diabetes tipo 2 o con hipertensión tienen más riesgo de padecer cáncer? Sobre todo el aparato digestivo, pero también de otro tipo de cánceres.
es un componente metabólico. ¿Por qué? En el momento en que empiezas a entender qué significa la inflamación, cómo se comporta el sistema inmunitario que está por todo el organismo, qué correlación hay entre ese exceso de infecciones, en muchas ocasiones, por un sistema inmunitario que no hace lo que debe en su activación y la aparición de los cánceres, te das cuenta que la cosa no es que de pronto un gen mute, no es tan sencillo como eso. El momento en que investigas la mitocondria, que también tiene su propio ADN y que además es mucho más sencillo y mucho más frágil y que siempre conduce a desórdenes metabólicos, entiendes que pasan cosas relacionadas más con la mitocondria que con el núcleo. Es decir, si yo tuviera que ahora mismo que aconsejar a la gente que investigara, que investigue la mitocondria y la membrana celular. La mitocondria y la membrana celular explican una enorme cantidad de problemas. Y hablando del tema de la genética y la epigenética, nuestras acciones, todo aquello que hacemos, modifica también nuestros genes o, dicho de otra manera, hace que los interruptores genéticos se expresen o no. No es un tema estático. La gente considera que has nacido de una manera y que eso se... En una parte sí, evidentemente, hay una parte que es inmutable, invariable y que viene de nacimiento. Pero otra parte, el núcleo en muchas ocasiones es reactivo. No es activo, sino reactivo. Reacciona ante cosas que suceden antes. En esa cadena de causalidad yo entendía que esas mutaciones genéticas, que muchas veces inestabilidad genética que tienen los cánceres, que es cierto que en muchas ocasiones sucede, en otras no, esas modificaciones genéticas, esos cambios genéticos son reacciones a cambios metabólicos previos para poder adecuarse alostáticamente a esa nueva situación. Entonces, ese nuevo escenario permitía entender cosas como, en primer lugar, la prevención. Esto no es ya que, si, como tú bien dices, mi madre tuvo cáncer de mama, yo puedo tener más papeletas de tener cáncer de mama. No, no tiene por qué ser así. Hay cánceres donde sí que puede haber un cierto componente genético, pero la evidencia dice que es relativamente bajo. Ahora bien, la patata caliente pasa a tu tejado. Dejamos de tener ese locus de control externo en donde lo que sucede es algo que no depende de nosotros, sino un locus de control interno donde tenemos que tomar la responsabilidad de decir qué puedo hacer para disminuir el riesgo. Y las cosas empiezan a estar clarísimas. Alimentación, ejercicio físico, salud mental, es decir, esas relaciones con el mundo y con nosotros mismos que sean saludables, el estrés, la higiene lumínica, los tóxicos, que es un tema muy importante, todos esos temas. El problema es que todos esos temas aportan demasiada libertad a la ciudadanía y eso no mola. Ya, ya, porque este concepto de soberanía de salud, que yo soy un gran seguidor de Ernesto Prieto y al que tú también conoces, y claro, él aboga porque cojamos las riendas de la salud y que tú seas el responsable, pero eso te da mucho poder, pero te, Miedo. te puede dar mucho miedo. Y claro, Exacto. eso, claro, si al final, si yo tengo unos genes que he heredado y no tengo que hacer nada, si me toca, me tocó, me someto a los chequeos para detectar precozmente aquello que me pase, pero yo no tengo que hacer nada porque no soy el responsable. Si tú me quitas ese control externo que dices, no, bueno, pues ya no son los genes, ahora tienes tú que ser responsable de tu vida. Claro, es que entonces me tengo que poner a hacer ejercicio, me tengo que acostar antes, tengo que cambiar algunos hábitos que son nocivos y es que eso también, sí, me da la soberanía, pero me da unos quebraderos de cabeza que no tengo de la otra manera. Yo me dejo llevar, el Estado se hace responsable de mi salud y bueno, pues lo que tenga que ser será. Eso es algo que lo percibo habitualmente y mucha gente que, por eso las personas que vienen por ejemplo, que vienen a mí, temas de consultas para, bueno, o que van a otros médicos, constantemente me dicen que si es el enfermo el que va a ti de una manera proactiva, el que te pide consejo o el que pide, mucho mejor, porque si es el enfermo, y yo sé de lo... Si es un familiar, no, es que estoy diciéndole que venga al médico y tal, si él no tiene esa capacidad o esa de coger el toro por los cuernos, esto ya no es ser un paciente entendido clásicamente, la persona que está pacientemente esperando de manera pasiva que alguien le diga lo que tiene que hacer. Esto es alguien que tiene que asumir las riendas con responsabilidad. Y por eso yo lo que ofrezco es información que tienes que leer antes. Es decir, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te aconsejo ciertas normas, pero tú tienes que ser quien decidas de una manera proactiva que hacerlo y con
un cambio de personalidad y cognitivo importante. Eso lo percibo constantemente. En cuanto son personas que no, es que estoy encima de él para que cambie la dieta, para que no sé qué, no, es que mi médico me dijo. Muchas ocasiones es un condicionamiento que viene de lustros, de décadas, que es muy difícil de cambiar, que a veces pueden cambiar, evidentemente, pero muchas veces es muy complicado hacer que cambien esa estructura mental. Y sobre todo es el tema del miedo, es decir, que implica que esto que me están diciendo no sea tan adecuado, que nadie vela por mí. No hay un estado paternalista, no hay alguien que me diga lo que... Ese médico ya ha descendido de esas alturas y es un ser humano con el que tengo que establecer una conversación. Es algo que el médico también tiene que entender. Son dos seres inteligentes que tienen que establecer una conversación donde intercambian información y aprenden uno del otro. Esa, ese cambio de estatus, ese cambio de conceptual es muy difícil por hacer por parte, lamentablemente, de algunos médicos y por parte de muchos enfermos. Hay que establecer un nuevo contrato de relación entre esas partes, entre quien ayuda a sanar y quien está sanándose, porque ambos tienen que compartir y quien está sanándose tiene que participar. Es imperativo. Tú ofreces información desde, bueno, distintas plataformas. Por un lado tienes en Cáncer Integral una enciclopedia del cáncer que tal vez no esté al alcance de ser entendido por cualquier paciente, pero que es muy sesudo el contenido que tiene. Y luego hay un libro que está a disposición de cualquiera, lo puede conseguir en Amazon. Es un libro que yo receto de vez en cuando con un nombre tampoco comercial como Diseño de dieta cetogénica contra el cáncer, con 50 recetas, donde te vas desde los fundamentos teóricos un poco más científicos y terminas siendo un hombre cocinillas y ofreciéndonos recetas fáciles de hacer y integrando todo este conocimiento, pero de una manera mucho más fácil. Para alguien que le han diagnosticado un cáncer o no desea que se lo diagnostiquen nunca, es una forma fácil de iniciar un cambio hacia otra forma de vivir o otra forma de hacer las cosas. Este libro, bueno, pues yo lo veo como algo que es fácilmente recetable, además, cuando tienes lamentablemente a nuestro alrededor, yo no sé si es por la edad o por las circunstancias que hemos vivido en los últimos 5 años, pues empieza a gotear cánceres a nuestro alrededor como una lluvia fina, pero que va calando. Entonces, es y uno de los pasos primero que doy, aparte de tener una conversación sobre cosas que hay que cambiar, sin abandonar, por supuesto, el tratamiento que ofrezca el oncólogo, es empezar a hacer algo por ti mismo y este libro es un primer paso. Te lo agradezco. Los otros tres libros, uno de ellos que es el tema relativo al metabolismo tumoral, ese sí que es bastante denso, muy, muy denso. Los otros dos tienen una parte práctica, sí que tienen una parte práctica, es decir, es una parte conceptual inicial, porque necesito apoyarme conceptualmente y porque necesito demostrar que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la chistera, sino que es así. Pero tiene una parte práctica ya importante. Pero ese libro que dices, sí, era la manera donde yo quería bajar la tierra y además me gustaría resaltar un aspecto importante que mucha gente se olvida. Y es que casi tan importante, incluso más importante que el consumo de glucosa por parte del tumor, es su dependencia absoluta de la metionina, que es un aminoácido y que consumimos también en exceso debido a que nos hemos olvidado por completo de que el animal se come entero y que solamente nos quedamos en los músculos, que tiene un exceso de metionina con respecto a otro aminoácido muy importante que es la glicina, que consumimos en cantidades bajas porque no consumimos suficiente colágeno, partes cartilaginosas de los animales. Entonces me basé en ese concepto para preparar una serie de recetas, explicándolo todo evidentemente bien, para que se supiera los motivos por los cuales ponía esas recetas y sobre todo lo que buscaba eran recetas de muchas partes del mundo, pero muy sencillas de preparar, nada de platos finos. Tampoco yo soy un chef de la guía Michelin, tampoco podía permitirme hacer cosas raras. Pero bueno, que la gente supiera que con recetas relativamente sencillas que están en el acervo popular y que muchos conocemos, podemos conseguir grandes resultados. Y de esa manera, cuando tú estás haciendo esas cosas, no, el tratamiento va a ser mucho más efectivo y mucho menos lesivo. A mí me lo han llegado a reconocer incluso oncólogos con los que al final no he tenido buena relación y he tenido que cambiar porque, bueno, eran personas muy cerriles. Pero recuerdo uno, siempre cuento la misma anécdota, que me dijo, bueno, sí, es verdad que cuando los pacientes vienen en ayunas
tiene muchos menos efectos secundarios y sale mejor. Y yo, claro. Mira, es un caso a mí me funciona, es un a mí me funcionismo, solo que te ha tocado a ti, lo observas tú y por lo tanto ya las cosas cambian. Son ese tipo de acciones combinadas, alimentación, ayuno, que es absolutamente imprescindible si estás siguiendo un tratamiento que consigas hacer ayuno. Lo que consiguen, esa escalera terapéutica, yo siempre hago una escalera terapéutica. Tú quieres alcanzar un objetivo y para eso vas construyendo una escalera. Esa escalera se construye de pequeños pasitos, de pequeños escalones, cada uno de los cuales independientemente puede no ser suficiente, pero que combinados y sumados te permitirán alcanzar ese objetivo. Y por eso todas esas acciones combinadas que incluyen los cambios de estilo de vida con dieta, ayuno, estrés, control del estrés, alimentación, ejercicio físico, higiene lumínica, pero también suplementación y ciertos fármacos reposicionados que también se utilizan para otras dolencias, porque tenemos que aprovechar absolutamente todo el conocimiento que la humanidad se ha permitido obtener a lo largo de muchos miles de años sin despreciar nada. Porque al final, como digo, el objetivo es curar o incrementar calidad, sobre todo en primer lugar, y cantidad de vida. Y ahí yo no me quedo parado con nada ni le hago ascos a nada, sino que ese es el objetivo fundamental como ingeniero. Y algunos fármacos de los que hablas que se pueden reposicionar, lamentablemente para los que mandan o para la industria, hace tiempo que han caducado las patentes. Entonces son fármacos relativamente baratos. Podemos hablar de metformina, la ivermectina, que tuvo su papel en la En la pandemia y pandemia. que ha sido, bueno, todo ha sido muy crítico. De hecho, también es verdad que a ti se te ha perseguido, no estás en las plataformas habituales, en YouTube, en LinkedIn, bueno, me imagino que has sido baneado y has tenido... Estoy, pero bueno, de aquella manera. Ya, En Facebook de un día para otro. Es por decir, eso. yo tenía cientos de interacciones en Facebook y de un día para otro el desierto del Sáhara. Y Twitter me lo cerraron un año, porque, bueno, el apoyo de la ivermectina para ayudar a la gente y me lo cerraron un año. Afortunadamente me lo volvieron a abrir. Me da igual, ¿no? O sea, yo quiero mirarme al espejo por las mañanas. Sí, sí, pero bueno, también sabes que en redes ahora, en este canal que luego se sube a YouTube, pues no puedes decir lo que piensas y al Sí, final venimos ya autocensurados de casa porque, bueno, pues hay cosas que no son sí. políticamente correctas y al final si tienes un canal o dependes económicamente de este canal, porque hay gente que al final hace de esto su forma de vida, pues si de un día para otro te lo cierran, pues adiós tu forma de trabajar. Entonces, bueno, pues me imagino que está pasando con periodistas, con médicos, con otra gente que tiene foros, que tiene blogs, que tiene audiencia y que tiene que medir sus palabras si quiere seguir trabajando. Esos son los tiempos que corren. Son los tiempos que corren, son los tiempos, los negrísimos tiempos que corren, en donde se habla constantemente de pseudociencia y de seguir a la ciencia, pero luego te dicen la ciencia que yo te diga y no pienses y no tengas pensamiento crítico. Es ese tipo de contradicciones constantes que hacen saltar las alarmas a cualquiera con dos tristes neuronas. Solo con eso ya tendría que, pero bueno, hay mucha gente que lo acepta porque, repetimos, lo que quieren es vivir tranquilos y no encontrarse con problemas. Lo que pasa es que los problemas al final acaban llegando. De todas maneras, Como se ha visto en estos años de pandemia, que han sido también para mí un despertar. No, yo antes había despertado con el tema del cáncer, pero ahora desperté como cuando te tiran una piscina de agua helada. Y supongo de que te habrá todas- pasado a ti y a mucha gente también. sí, sí, pero bueno, el otro día también vi un podcast que tenías con, no recuerdo el invitado que tenías, pero es un médico que se había formado en Cuba, que tiene una clínica grande de Sí, tratamientos Carbonell, oncológicos. Josep Y, Carbonell, sí. sí, y yo te vi también con optimismo. Ves viendo el futuro como que esto cambia, que hay mucha gente interesada. O sea, te vi que a pesar de todo, tú veías luz en el horizonte. Lo que está sucediendo es algo que creo, está habiendo una separación absoluta, por una parte, una masa cada vez mayor de personas que reclaman que la medicina cambie, que todo cambie, pero que la medicina también cambie. Una masa que incluye no solamente a los pacientes, sino a los muchos profesionales que estáis en esto y que estáis entendiendo que el derivar de la medicina tiene que cambiar, que lo estáis intentando y que lo estáis consiguiendo con vuestros medios prácticos y en el tajo, eso quiero dejarlo bien claro. Y por otra parte está un sistema esclerótico completamente que ha encontrado la gallina de los huevos de oro y que no va a soltarla.
pero esa separación cada vez es mayor. Es decir, cada vez los millones de personas que están reclamando que eso suceda, las personas que están sanando por su cuenta de todo tipo de condiciones y en un medio como Internet, en donde las cosas se difunden instantáneamente, esa separación es cada vez mayor. Eso hace que la presión de abajo arriba sea cada vez mayor y la solución va a ser de abajo arriba. Y repito, abajo me refiero a los enfermos, los divulgadores y a vosotros los médicos que estáis cambiando la mirada, que estáis haciendo lo posible con enorme mérito para que esto cambie también, empujando de abajo arriba. Y poco a poco eso se va trasladando y van intentando hacer control de daños. Y hay cosas que no se pueden ya detener. Es decir, tú no puedes ponerle puertas al campo ni poner arena en la mano y la arena se te acaba deshaciendo. Entonces, es una labor de acoso y derribo. Tenemos que seguir empujando constantemente porque la masa crítica llegará a un punto en donde hará que esto cambie. Yo creo que va a suceder y la manera de detenerlo entonces será por las malas. Por ejemplo, a mí me enviaron, no sé si lo sabes, me envió una carta por medio del defensor del pueblo, el Ministerio de Sanidad, diciéndome, sin decirme nada concretamente, pero que tenía que tener cuidado porque, claro, de la información que diéramos es un intento de amedrentar, es un intento de... Primero vinieron las difamaciones y los linchamientos en Internet, cuando no funcionaron vino la censura, cuando no funcionó la censura viene el silencio, ahora es nadie, no hables de él, no hables, no hables de él, corta cualquier comunicación, pero al final acaba saliendo porque la gente acaba hablando y acaba entendiendo que hay un mundo diferente. Y yo creo que sí que las cosas van a cambiar, aunque va a ser complicado y va a haber una oposición feroz por parte de un estamento que está ganando demasiado dinero como para renunciar a él. Y para el que nos está escuchando que tiene un problema personal o en su familia que tiene le han diagnosticado un cáncer y dice, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Bueno, aparte de informarse, bueno, tú desde tu plataforma esa de oncología metabólica, que es, ahí ofreces más información, haces revisión de aquellos casos que empiezan siendo anecdóticos, pero que se van acumulando de gente que tiene remisiones de cánceres. Pones en contacto a profesionales que tienen esta visión un poco distinta, integrativa, que ven el cáncer con otras posibilidades y también ofreces a pacientes que puedan encontrar centros donde les aborden y además tú insistes mucho de una forma económica, porque no es cuestión de dejarse todo el patrimonio, uno intenta no dejarse la vida, está dispuesto a perder todo por seguir vivo, pero hay soluciones que no son excesivamente caras, que simplemente es otra mirada y que pueda ser accesible a cualquiera. Entonces, desde esta plataforma ofreces este tipo de información para profesionales que puedan unirse y para pacientes que encuentren a esos profesionales que quieran tener esa otra mirada sobre el cáncer. Yo entendí una vez, como te decía, que en cáncer integral tuve esa mirada conceptual compleja, entendí que lo que tenía que hacer era bajar la tierra. Esto, repito, ya sé que lo repito mucho, pero soy ingeniero y yo necesito resolver el problema. Y yo estaba viendo que había gente que estaba resolviendo el problema. Y sé que había terapias que eran una maravilla, pero también sé a lo que se enfrentan los enfermos y probablemente los profesionales. Eso no lo sé tanto, pero los enfermos seguro, que es, ¿qué hago con toda la información que me viene? ¿Cómo bajo a la tierra todo esto? Estoy absolutamente perdido. Me han dado un pronóstico, parece que tengo la espada de Damocles encima, el tiempo encima. Entonces lo que hice, yo tengo un curso rápido donde lo que hago es aglutino toda esta información para que la gente pueda bajarlo a la tierra. Y hay protocolos que han conducido a remisiones. Yo me ocupo, joder, con mucha fuerza de decir, no te estoy diciendo que con esto vayas a curar tu cáncer. Aquí hay demasiadas variables que no conocemos. Yo no te puedo asegurar eso, pero sí te puedo asegurar que las probabilidades de que vivas más y sobre todo que vivas mejor se incrementan sustancialmente con eso. Y que en algunos casos ha habido personas que han remitido el cáncer siguiendo estas cosas que te estoy contando. ¿Por qué? Porque estoy todas las semanas me ocupo de, casi todas las semanas últimamente estoy poniendo casos de remisiones completas de cánceres avanzados que están recogidos en la literatura científica y que utilizan en muchas ocasiones terapias combinadas. Muchas veces, la mayoría de las veces, combinadas con el estándar. Es decir, no te estoy diciendo que dejes la quimioterapia o los tratamientos estándar. Digo que los combines para multiplicar sus efectos y evitar sus efectos secundarios. Aparte de esos tratamientos, también
pongo artículos que analizan terapias con dosificación, dónde encontrarlas, y a veces hay tratamientos de los que me gustaría hablar, pero lo dejo para más adelante porque son muy caros, por ejemplo. Y es muy difíciles de encontrar. Se requiere la participación de algún médico. En algún caso, como yo que sé, el ferumoxitol. Recuerdo haber hecho un artículo porque yo estaba alucinado de por qué no se está utilizando el ferumoxitol. Lo que pasa es que el ferumoxitol no es fácil de encontrar, no es fácil de aplicar, tienes que encontrar alguien que lo aplique, pero son de esas terapias que me encuentro a veces y que digo, esto es increíble. O muchas inmunoterapias, interleuquina 2 más interleuquina 12 a bajas dosis con un factor de crecimiento que necesitas ir a una clínica para aplicarlo, pero que no es una inmunoterapia cara, es cara, pero no tanto como otras. Son ese tipo de informaciones las que me he encontrado a lo largo de tantos años de investigar y que a lo mejor es que la gente no las conoce. Entonces, por eso las pongo a disposición para que ellos puedan tomar la decisión de utilizarlas. Y luego me encontraba con que había muchos profesionales desperdigados, pero que no estaban comunicados entre sí y sobre todo que los pacientes no sabían dónde encontrarlos. Entonces yo lo que hice fue poner a disposición de los profesionales también una base de datos para que ellos se registren y que los pacientes puedan encontrarlos. De momento, esa es la parte donde más flojea. No he encontrado, bastantes profesionales, pero no todos rellenan los datos, no todos aparecen en el buscador. Están repartidos en muchos sitios del mundo, ofrecen muchas terapias diferentes, entonces de momento y con 11 meses de vida es la parte donde tengo que conseguir que haya más profesionales que se añadan para que los pacientes puedan encontrarlos. Y luego están los foros donde debatimos. Últimamente no estoy muy participativo debido a todo el trabajo que tengo encima, pero hay muchos pacientes que están participando, ayudándose entre sí. La cuestión es encontrar una red de información centralizada que acompaña al paciente y al profesional también a lo largo de todo el proceso. Desde el inicio, cuando aterrizan este terreno trágico de la enfermedad, hasta el acompañamiento a lo largo de los ciclos y a los profesionales para ponerles a su disposición cosas que a lo mejor pues, podían no conocer por las circunstancias que sea, porque en la vorágine del trabajo pueden no tener esa posibilidad. La idea es hacer una red de conexión, de información y entre profesionales y pacientes. Y es lo que llevo haciendo desde hace 11 meses ahora. Tú inicias este proyecto después de una experiencia vital importante y te ves dentro de 15 años, 10, 15, 20 años aquí al pie del cañón con el tema este de la oncología. No, 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 yo lo digo claramente. Digo claramente, yo espero llegar al momento en que diga, ya está, ya he cumplido mi labor, ya he escrito los libros, ya he puesto mi granito de arena, hay alguien que pueda seguir esto que estoy haciendo. Pero de momento, con toda la humildad lo digo, es que creo que hay que hacer esto hay que hacerlo, es necesario hacerlo, porque otra cosa es que lo consiga, está bien, está yendo bien, estoy muy contento, pero me encuentro también con que, bueno, a veces me encuentro con que hay, bueno, pacientes que me escriben por privado acusándome que es que ahora estás pidiendo dinero cuando deberías darlo gratis a la humanidad. Bueno, yo tengo dos hijas y lamentablemente no soy rico, entonces tengo que vivir de algo. Si me dices cómo, yo agradecidísimo, pero no puedo hacerlo de otra manera. Entonces me encuentro con cosas un poco, tengo que ganar dinero y tengo que ayudar a la gente. De nuevo estamos en esa tesitura de que yo tengo que ser honesto y siempre soy honesto totalmente, pero tengo que ganar dinero. Entonces me encuentro también con que llegará el momento en donde si me dicen hace 15 años que yo iba a estar dedicándome a esto, hubiera dicho, pero tú estás loco. ¿Qué hago yo? ¿Qué pinto yo aquí? Y te juro que todos los días lo pienso, ¿eh? ¿Qué pinto yo aquí? Es decir, no tendría que estar haciendo esto. Yo no tendría que estar haciendo esto. Y llegará el día, espero, en donde diga, bueno, ya está. Pongo este corpus de conocimiento a disposición de todo el mundo, ya es una plataforma ya estable y yo me dedico a criar caracoles o yo qué Sí, sé. sí, porque entiendo que claro, tú estás ahora desconectado de la ingeniería, aunque si no Sí, no, 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 conscientemente, pero no. tú trabajas full time en este proyecto de la oncología Sí, metabólica. claro, claro. Entonces, si dedico esto, yo tengo una familia y tengo que alimentar y tengo que ganar de algo. Entonces, cuando me dicen,
es que ahora estás ganando dinero. Chico, ¿qué quieres que haga? Claro. Entonces, no, pero de la ingeniería me desconecté hace mucho tiempo antes. Me dediqué a otros temas, fui ingeniero, o sea, fui empresario, me dediqué a otras profesiones muy diferentes. He hecho muchas cosas en la vida, pero esto en concreto, si me dicen hace 15 años que yo iba a estar haciendo esto, yo digo, pero tú estás chalado. ¿Qué pinto yo haciendo esto? Y esto es un proyecto que lo estás llevando a cabo tú solo o tienes un equipo? Porque yo entiendo No, que no, para no, yo solo, escribir, yo solo. leer, hacer todo esto No, ocupa no, yo mucho solo. Yo tiempo. solo contraté una agencia que me ayuda con el tema de la web, las partes técnicas de la web, pero no, no, esto soy yo solo desde de principio a fin y eso es lo que alguna gente tampoco entiende, ¿no? Esto no es, se dirigen a mí vosotros, tu equipo, plataforma, todo. No, no, chico, Sí, pero esto es Juan Palomo. yo soy Juan Palomo, siempre he sido Juan Palomo, yo he hecho todo. Ahora, repito, hay una agencia que me ayuda con el tema técnico de la web porque yo ya hay cosas que no doy para más, pero soy yo solo. Entonces yo tengo que vivir de algo. Es un sistema de membresías que creo que literalmente un avanzado se paga anualmente, quiero pagar anualmente, pero una membresía avanzada te sale mensualmente unos 9 euros. Entonces cuando alguien me dice que es que, claro, es que no nos lo ofrece solo a quien se lo puede permitir, bueno, vale, pues muy bien. No sé qué más puedo hacer, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Me he encontrado con ese tipo de reacciones, otras reacciones muy buenas y personas que me lo agradecen constantemente, pero bueno, a esas ya estaba un poco más acostumbrado. Pero desde que ha pasado esto, ha sido un poco jarro de agua fría esas reacciones a veces. Y entiendo que cuando desconectas de la oncología metabólica, te dedicas a otras cosas. Entiendo que puede ser que a la música, porque veo una batería No, puesta ahí detrás, no, es un adorno. no, no es un adorno. Toco la batería desde hace mucho tiempo y lo que pasa es que llevo 25 años sin tocar con un grupo. Lo tengo ahí porque me ayuda a desestresar, practico de vez en cuando, es una batería de práctica que está rota ya. La tengo ahí atrás porque coincide que no por nada, no por nada. Y bueno, y pinto y escribo y hago muchas cosas. Siempre he tenido muchas aficiones y eso sí me ayuda mucho. Me ayuda mucho. Y bueno, y mis Escribes hijas que novela? no me aburro tampoco con mis hijas. ¿Escribes novela o poesía, ensayo? Sí, de todo. He escrito de todo, sí, de todo. Poesía, Y, ensayo, novela, y publicas? cuentos. Novela hace muchos años, cuentos, sí, pero vamos, es un mero pasatiempo. Sí, pero bueno, por también conocer la persona que hay detrás, por si no parece que es un Quijote enfrentándose a los molinos de la industria y la quimioterapia, pero hay una persona detrás de todo ese trabajo de muchos años, o sea, hay algo más que solo leer sobre metabolismo y Sí, sí, cáncer. sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, de hecho, es muy conveniente hacer otras cosas diferentes porque la palabra cáncer llega a ser demasiado omnipresente y hay que intentar limpiarse la cabeza de ese hecho. Yo me dediqué a la ingeniería unos cuantos años, pero luego fui director de arte, fui diseñador, fui programador, fui empresario, fui director de marketing, fui muchas cosas y soy muchas cosas más, claro. Y he pintado y he vendido ilustraciones y he publicado algún que otro poemilla por ahí en algún sitio y algún relato y bueno, Bueno, un pero poco hombre vamos, del Renacimiento. bueno, si levantara la cabeza, si levantara la cabeza Miguel Ángel o alguien del Renacimiento me diría, ¿a dónde vas? No sé. O Leonardo da Vinci no daría la talla. Bueno, alguien que tiene muchos intereses, eso sí es verdad. Bueno, y en principio la plataforma esta de oncología metabólica está funcionando bien, entiendo. Sí, 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 está funcionando bien, sobre todo con enfermos y sobre todo con enfermos sí está funcionando muy bien. Me falta la parte de la mayor participación de los profesionales. Yo he Esa es visto la... también algunas de las entrevistas que te has lanzado a realizar en tu podcast y echo de menos, o sea, yo estoy seguro que tiene que haber oncólogos que tengan esta visión. Sí, sí, ya he entrevistado a dos oncólogas y voy a entrevistar a una oncóloga más. Sí que hay, pero es muy difícil, ¿eh? Es decir, hay médicos que se han pasado, médicos que se han pasado a la oncología alternativa, porque no necesitas ser oncólogo para pasarte a la oncología alternativa.
Ahora bien, oncólogos que se hayan pasado a la oncología alternativa, muy pocos. Por eso la primera fue Lorena Yez, que ha tenido las narices de realmente desde una oncología tradicional a una oncología más integrativa, y por eso quise que fuera la primera. Pero también entrevisté hace poco a Sandra Martín, que no es oncóloga que trabaja dentro del sistema de salud y es una oncóloga oficial, pero bueno, sus métodos no son oficiales, no son muy... y hace cosas un poco diferentes. Porque lo que sí noto es que esa semilla está dentro de la mente de muchos médicos, solo que en muchos casos se encuentran con problemas para poder hacer que aflore, problemas de que su trabajo puede depender de eso y su familia, y yo lo entiendo perfectamente. Pero están en ese proceso de transformación, yo creo, en ese proceso de entendimiento y de que tienen que abrirse a otras realidades, y yo creo que lo percibo cada vez más, solo que es complicado y tendrá que haber una masa crítica para que den ese paso. Y lo que pasa también es verdad que cómo lo van a hacer o cómo lo pueden hacer en su práctica diaria. Yo siempre digo que como mínimo escuchando. Pero hay cosas que, a ver, yo entiendo también, yo me pongo en el lado de que estás como médico y tienes pacientes, que tu principal interés también es que aumente la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes que atiendes. Y hay cosas que, como cuando yo el tiempo este que me dediqué a la oncología, pues estaba muy interesado en la psicooncología. Me gustaba mucho la parte psicológica del abordaje ese mental de la enfermedad. Entonces, bueno, yo fui por ahí, pero ahora entiendo también que si yo tengo un paciente y le tengo que llevar yo, lo primero que voy a hacer es tener una conversación, decir, bueno, vamos a aumentar tus posibilidades de supervivencia, vamos a operar, vamos a hacer cirugía o radioterapia o quimioterapia, pero vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a cambiar la alimentación, vamos a tener estos inputs y a lo mejor te introduzco algún suplemento o alguna cosita más que te va a ayudar. Y además vamos a planear, pues eso, cosas distintas. No puedes ir a la unidad de día a darte quimioterapia y que te ofrezcan un zumo de naranja. O sea, a lo mejor hay que cambiar la información que tiene incluso la enfermería en estas unidades de día. No sé. Todo esto Eso, al final no significa un problema para trabajar en un hospital grande o en un centro especializado en oncología. Yo creo que al revés. mi experiencia y la experiencia de mucha gente que se dirige a mí es que algo tan sencillo y algo que además ya empieza a tener tanto apoyo en evidencia, sigue siendo muy complicado. Es decir, incluso, te voy a poner un ejemplo de sí que hay evolución. Hace unos años, cuando yo decía que todos los enfermos de cáncer tenían que hacer ejercicio de fuerza, adecuado a sus posibilidades, no que todos se pusieran ahí a levantar pesas, sino adecuado a sus posibilidades, se me echaban encima. Y ahora ya las unidades de, es decir, las investigaciones y los profesionales dedicados al ejercicio físico para pacientes oncológicos cada vez son más. Pero que eso se traslade a la práctica diaria es muy complicado. Y yo lo que noto es una sensación de, es que esto no sé cómo hacerlo, me puedo encontrar con un problema, lamentablemente es así, me encuentro con muchos médicos que lo hacen, muchos oncólogos. Olvídate, nada, no tomes nada. De hecho, el otro día me pasó con una paciente que me dijo que había conseguido convencer a su médico de tomar propranolol o una droga reposicionada en un caso concreto. Tuvo un problema inmunitario porque estaba tomando quimioterapia a dosis altas, y lo que le dijo es deja de tomar todo. No le dijo que deja de tomar la quimioterapia, deja de tomar todo lo demás. Es decir, me voy a encontrar con un problema, no quiero problemas. Lamentablemente tengo que ser así de claro y de duro. Muchos médicos lo que quieren es evitarse ellos el problema, diciendo porque en cuanto no hay la más mínima posibilidad de que esté en su estándar, no quieren saber nada y se van al libro y ya está. Y eso es así, es una realidad dura, pero es una realidad de la que tenemos que hablar, que es así. Y hay otros médicos, y yo he conocido a esos médicos, que se arriesgan y que dicen, vamos a darle libertad, de acuerdo, vamos a probar. ¿Por qué? Porque saben que es una situación en donde ya no hay nada que hacer, supuestamente, y donde, joder, es que a mí no me cabe en la cabeza cuando alguien te dice, no, mire, usted se va a morir en 3 meses. Quiero hacer esto. No, 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 no tome nada. Me has dicho que me... Pero tú harías eso. Si te dicen que te vas a morir en 3 meses, tú no probarías lo que fuera. No, 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 no tome nada. Usted casi le está diciendo, mire, yo te digo que te tienes que morir en 3 meses y tú te mueres en 3 meses. Es que es así lo único que a mí se me ocurre diciendo, pero chico, si eso te pasa a ti, perderías el culo, vamos a decirlo, por hacer lo que fuera.
Y además es que yo he asistido a esos casos, a personas médicos que de pronto su percepción cambia porque les afecta a ellos, a un ser querido. Si tienes que llegar a que te pase a ti para alcanzar ese entendimiento, hay algo que no has entendido. Hay algo que no has entendido. Y sobre todo porque cuando les enseñas la evidencia científica, la única evidencia científica que vale para ellos son ensayos fase 3. Si la única evidencia que vale para ti son ensayos fase 3, estamos bien fastidiados. Porque en ensayos fase 3 solamente la industria farmacéutica, la mayoría de los casos, tiene capacidad de poner esos ensayos en marcha. Y con las moléculas que le interesan y en monoterapia. Entonces nunca se van a poner a prueba cosas que no sean patentables y además en combinación. Muy difícil. Solamente se da de una manera empírica, que es como se ha hecho la ciencia y la medicina a lo largo de centenares de años sin que hubiera tenido que haber un ensayo fase 3 con grupo de control con miles de participantes, que encima para más INRI, esos ensayos en fase 3 en muchas ocasiones utilizan como variables de éxito variables subrogadas, que luego no significa que se vaya a aumentar la calidad de vida o la cantidad de vida ese fármaco, y utilizan trucos estadísticos para obtener leves mejoras respecto a lo que había antes, y ya está. Y hasta la siguiente vez en que haya otro ensayo fase 3 de otra nueva sustancia que me añada una pequeña mejora en una variable que no tiene importancia, y aquí seguimos eternamente girando en círculo y simplemente se quedan diciendo no hay evidencia y no entienden lo que dicen cuando hablan de no hay evidencia, no entienden eso, no entienden qué es la ciencia en el método científico, ni saben qué es la medicina basada en la evidencia, que se basa en tres pilares. Evidencia científica, pero toda, no solamente en ensayos en fase 3, experiencia del médico y opinión del paciente. Esas dos últimas se han eliminado y la primera, que es evidencia, se queda limitada a los ensayos fase 3. Con lo cual, estamos reduciendo eso que era una maravilla a lo que diga la industria, única y exclusivamente. Y así vamos muy mal. Bueno, pero por quedarnos con la parte positiva, hay opciones, no Sí, hay claro. que dejarse, bueno, abatir por una No, no, no. mala noticia No, y no, las no. opciones además, algunas pasan por encontrar un profesional adecuado, pero algunas cosas no te hace falta ni un profesional. Con un Exacto, libro exacto. puedes adecuar tu dieta, puedes empezar a hacer ejercicio, puedes adquirir suplementos que están de venta libre en farmacias y que son bien baratos. Y a veces es también el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento y bueno, apostar también por coger las riendas uno mismo de la salud y no pensar que todo está en manos de una molécula milagrosa del hospital o de un profesional del hospital. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Hablaba de una concepción de que también los médicos tienen que intentar colaborar en esa manera nueva de pensar, pero es un poco, a veces es un poco complicado, aunque reconozco que hay algunos que se están dejando la piel y ante estos chapó, por supuesto que sí. Pero tienen que ser los pacientes también los que lo reclamen y los que tengan ese cambio de mentalidad tan importante, sí. Sí, sí. Muy bien, Alfonso, pues no sé, yo no sé si quieres decir algo más. Para mí ha sido un placer que estés No, aquí. muchísimas gracias a ti, te lo agradezco mucho, te agradezco mucho, lo digo, que me hubieras enviado este libro, un libro aquí que recomiendo también a todo el mundo, una visión que a mí me gusta mucho, una visión matizada. El matiz es algo que se requiere cada vez más. Esto no es blanco-negro, esto es todo malo, todo bueno, esto es matizar siempre el discurso y eso es lo que necesitamos, médicos, médicos como tú. Así Muy que te lo bien. agradezco mucho también la invitación y me ha sido un placer la Pues lo charla. mismo y seguiremos en contacto y esperando con ansiedad que esos otros tres libros de esa enciclopedia del cáncer pues lleguen a nuestras manos. Muy bien, Pues muchas ha gracias. sido un placer, Alfonso, pues nos vemos. Igualmente, un abrazo. Vale, hasta luego. Adiós.